Lo dijo en la primera hora. Vamos otra vez a recapitular lo que se viene, porque una vez que se oficialicen los resultados, la Asamblea Nacional va a tener un papel protagónico en varios de los temas que generaron el pronunciamiento popular. Por ejemplo, en el del apoyo complementario de Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, el anexo dispone que la Asamblea en 200 días, en el plazo de 200 días, genere una ley para delimitar el trabajo de Fuerzas Armadas, tomando en cuenta que este complemento con la Policía Nacional en tareas de seguridad ya no requerirá, de acuerdo a esta reforma, estado de excepción. Establece también 1, 2, 3, 4, 5 reformas al Código Orgánico Integral Penal. No, 4 reformas al Código Orgánico Integral Penal. El aumento de los delitos que mencioné hace minutos, terrorismo y su financiación, producción y tráfico, aumento de penas, ¿no? Terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y minería ilegal. Reforma al COIP. Reforma al COIP para evitar que las personas privadas de la libertad, sentenciadas por determinados delitos, puedan acceder a la prelibertad, es decir, cumplir el resto de la pena fuera de la cárcel. Tipificar como delito la tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Que policías y militares puedan usar las armas incautadas a los delincuentes. Todas estas 4 son reformas al COIP y también se habla de una reforma a la ley de extinción de dominio. Esa reforma sí o sí va a tener que tramitar la Asamblea. Pero hablemos con un especialista, está con nosotros acá, por primera vez la tenemos presencialmente, porque las entrevistas han sido telemáticamente, pero aprovechamos que anda por Quito, a la doctora Pamela Aguirre Castro, constitucionalista, académica, además docente de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo de Guayaquil. Doctora, qué gusto, bienvenida, ¿cómo le va? Muy buenos días, Belkis, Fabricio y a toda la audiencia de Radio Armónica. Gracias a usted, doctora. A ver, explíquenos muy didácticamente, como que fuéramos sus alumnos, ¿no? Tanto nosotros, Belkis y quienes se habla, cuanto los oyentes, ¿cómo opera la instrumentación del pronunciamiento popular, que ya es indefectible, es inevitable? Esto se va a concretar en pocos días o semanas, y una vez que se oficialicen los resultados, correrán los plazos que establecen los anexos de la consulta popular. Doctora, por favor. A ver, lo primero, y creo que esto es lo que ha generado desinformación, hay que dividir los efectos de lo que es la reforma de la Constitución, es decir, el referéndum aprobatorio, y de lo que es la consulta popular de tipo plebiscitario propiamente dicho. ¿Qué quiere decir esto? Que las 3 preguntas aprobadas de reforma de la Constitución, una vez publicados los resultados, entran directamente al ordenamiento jurídico. Es decir, publicados los resultados al día siguiente en el registro oficial, estos cambios ya van a constar en las normas jurídicas. Empecemos por el primero, el apoyo complementario de Fuerzas Armadas. Si bien es verdad que el anexo dice que en 200 días se tiene que instrumentalizar, esto no significa que tengamos que esperar 200 días para poder aplicar esa figura. ¿Y por qué? Porque la Constitución es norma jurídica suprema. Es decir, una vez que está en la Constitución, el presidente bien puede hacer uso de esta herramienta constitucional para que apoyara a Policía Nacional en los delitos que están expresamente detallados. O sea, no hay que esperar la ley. No hay El presidente, digamos que mañana se oficializan los resultados, ya quedan en firme. Al día siguiente el presidente ya puede disponer que las Fuerzas Armadas apoyen complementariamente a la policía. Sí, señor. ¿Y por qué? Porque la Constitución es norma jurídica suprema. La Constitución tiene el efecto de aplicación directa. ¿Esto qué quiere decir? Que se puede aplicar frente a anomia legal, es decir, no hay una ley, pero se puede aplicar la Constitución, o efectivamente si hay una norma que contradice a la Constitución. Entonces, esta aplicación directa de la Constitución va a ejercer esto. Ahora, yo entiendo, y por aquí va a empezar, pero a ver, ¿cómo va a ser el control constitucional? Eso le iba a decir, porque además, a ver, en la disposición transitoria segunda que se incorpora dentro del anexo, dice, en el plazo de 200 días contados a partir de la entrada en vigencia de la presente reforma parcial, la Asamblea Nacional aprobará el marco normativo que desarrolle los parámetros, límites formales y materiales del apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Yo entiendo que sí, la Constitución es norma suprema y establece, digamos, el marco general, pero la parte específica no lo dice la Constitución, y para eso está la norma, claro, la norma, digamos, secundaria. ¿Cómo se va a viabilizar, claro, la ejecución como tal? Totalmente de acuerdo. Es igual que el caso de la disolución del presidente. La disolución de la Asamblea llevada a cabo por el presidente. Lo que llamamos como muerte cruzada. Efectivamente. Es decir, la institución está en la Constitución,
pero no estaba instrumentalizado, por ejemplo, los efectos, no estaba instrumentalizado, por ejemplo, qué tipo de control constitucional iba a realizar la Corte. No estaba desarrollado cuál era la motivación que iba a utilizar el presidente para argumentar la disolución de la Asamblea. No sé si me doy a entender. Y ciertos procedimientos posteriores, además. Exactamente. Entonces, recuerden ustedes que todos nos quedamos frente al, bueno, ¿y qué va a pasar ahora? Porque no hay una ley. Bueno, pero se aplicó la Constitución. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el presidente bien podría, una vez publicados los resultados, utilizar esta figura. ¿Cómo va a motivar? Bueno, tendrá que hacerlo de manera sólida, de manera suficiente, y recordemos que la Corte Constitucional realiza el control de constitucionalidad. ¿Cuáles van a ser los parámetros que la Corte analiza respecto a este control de constitucionalidad? Lo hará en el camino, al igual que lo hizo respecto de los decretos económicos urgentes que en su momento se emitieron, al igual que en el caso de la disolución de la Asamblea. ¿Para qué es importante la ley? Totalmente de acuerdo, Fabricio Belkis, que la ley es importante porque esto nos va a dar certeza de cómo se va a llevar a cabo, quién convoca a esta sesión. Claro, si no hay la ley, ¿cómo se evita, por ejemplo, que se cometan excesos o abusos? Claro. Hay un control de la Corte Constitucional. Entonces, O sea, recordemos... mientras no haya la ley, ¿la Corte puede delimitar o no? Es que la Corte lo va a hacer. ¿En Si cuánto es que tiempo? Recordemos que este cambio del 158 establece que se emite este decreto y hay un control automático de la Corte Constitucional. Entonces, la Corte Constitucional necesariamente analizará la motivación, las razones, y efectivamente el apoyo complementario es para aquellos delitos que se encuentran expresamente señalados, y con eso entonces irá delimitando cómo se ejerce esta competencia, pero puede hacerse. O sea, en realidad puede hacérselo. Y sí quisiera hacer notar, por ejemplo, que sí hay una diferencia, por ejemplo, con la reforma de la Constitución en el caso de las judicaturas especializadas. ¿Por qué? Porque en el caso de las judicaturas especializadas sí se da un año para que éstas se implementen. Es decir, hay lo que se conoce como la vacatio legis, es decir, durante ese año no se va a poder aplicar mientras no se desarrolle toda la institucionalidad, porque de facto no hay jueces especializados. Entonces ahí radica la diferencia. La diferencia radica que mientras que en el apoyo complementario para Fuerzas Armadas y extradición ya tenemos delimitadas las autoridades y estas autoridades están en el ejercicio de su cargo, en el caso de la judicatura constitucional no hay los jueces constitucionales, con lo cual esto no puede entrar en vigencia inmediatamente, hay que implementar toda la infraestructura, los jueces. Y por eso se habla de un plazo de un año que dice el propio anexo. O sea, ahí obviamente se debe implementar los jueces constitucionales, pero se habla de un plazo de un año. En ese lapso, entiendo, los mismos jueces de primera instancia se convertirán en jueces constitucionales en el momento que se presenten acciones de protección o pedidos de medidas cautelares. Efectivamente, ellos siguen manteniendo la competencia hasta que se creen las judicaturas constitucionales especializadas. Y un año alcanzará para eso, debería alcanzar, ¿no? A mí me parece que aquí el trabajo del Consejo de la Judicatura está cuesta arriba. Recordemos que tiene este mandato, recordemos que se abre también en este momento la evaluación a todos los jueces y también la designación a los jueces de la Corte Nacional de Justicia, así que tienen 3 procesos bastante difíciles y complejos a su cargo en este periodo para ellos, pero de conformidad con lo dispuesto por el mandato popular, la Judicatura en un año debe cumplir con esta disposición. Doctora, en lo que respecta a esta primera pregunta que estamos analizando, con ella y su implementación, ¿ya nos olvidaremos entonces de los decretos de estado de excepción a través de los cuales se dispone la movilización en el territorio nacional de Fuerzas Armadas? ¿Esa es la idea? De hecho, esa fue la motivación de Guillermo Lasso. Recordemos que esta fue la propuesta de Guillermo Lasso, precisamente para no desnaturalizar o desvirtuar la figura del estado de excepción. De hecho, si nosotros nos fijamos jurídicamente hablando, este apoyo complementario de Fuerzas Armadas del 158 es casi una duplicidad del estado de excepción con las siguientes diferencias. El término, el estado de excepción es 60 días más prórroga de 30, este va a ser 6 meses con prórroga de 30 días, y la diferencia más importante es que en el apoyo complementario de Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, no hay la suspensión de los derechos constitucionales que sí lo hay en el caso de los decretos de estado de excepción. Pero podría darse, Belkis, que se dé una circunstancia excepcional, que se requiera tal vez de esta movilización, pensando en voz alta, y Dios no quiera, un terremoto, tiene que movilizar a todas las fuerzas del Estado, pues bueno, entonces en ese caso sí que la figura tiene que ser el estado de excepción.
pero hay que analizar cada una de las circunstancias. Pero si es para apoyar a Policía Nacional en la persecución de los delitos detallados en el anexo, pues efectivamente la figura ya no será la del estado de excepción, sino de este apoyo complementario del 158. ¿Cuánto afecta, por utilizar un término, o impacta esta medida en cuanto a la naturaleza misma de Fuerzas Armadas, que ha sido un tema que ha sido cuestionado por algunos sectores, ex militares retirados y demás, en el sentido de que cada institución tiene su rol específico? ¿Cómo lo ve usted? Creo que estamos enfrentando circunstancias antes no previstas y me parece a mí que lo que se debe caminar y se debe trabajar es una fuerza intermedia. Es decir, que tiene que existir un grupo especial que sea capaz de apoyar a Policía Nacional en este tipo del cometimiento de este tipo de delitos, de la investigación, en el apoyo. También pensemos que es un problema básicamente de números. Mientras que tengo 50,000 policías y tengo 60,000 militares, pues bueno, esos 60,000 militares ya vienen a apoyar a la seguridad, ya tenemos 110,000 personas apoyando el tema de seguridad. Es complejo desde el punto de vista de la formación, pero cada día creo que vamos caminando hacia precisamente que sea quien sea, las fuerzas del orden deben estar siempre apegadas al Estado constitucional de derecho y poco a poco, insisto, creo que tienen que formarse estos grupos intermedios precisamente para que el trabajo que puedan realizar sea el adecuado precisamente para que Fuerzas Armadas o este grupo de Fuerzas Armadas especiales apoyen inmediatamente a Policía Nacional y las otras personas de Fuerzas Armadas sigan manteniendo esta función que han mantenido a lo largo de la historia. Creo que por ahí tenemos que caminar. Se tiene que ir solucionando los problemas actuales con, me parece a mí, respuestas novedosas, porque si venimos haciendo lo que hemos hecho, pues vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Correcto. Me queda claro ver el tema de Fuerzas Armadas que lo ha explicado la doctora Pamela Aguirre Castro, el tema de judicaturas especializadas también, que el propio anexo habla de 1 año para su implementación. Creo que hay claridad en que mientras se cumple ese año para la implementación, los jueces actuales seguirán convirtiéndose en jueces constitucionales para tramitar ese tipo de recursos. Pero hay otra polémica. ¿Qué pasa con el tema de extradición? Porque creo que todos tenemos un criterio distinto. Me da la impresión de que entre nosotros mismos no nos hemos puesto de acuerdo para interpretar el tema de la extradición. ¿Qué dice la pregunta que fue aprobada por el pueblo ecuatoriano? ¿Está de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos? Por si acaso, no es el caso de Luque Lecaro, que está en Argentina y que posiblemente lo traigan del cogote en mayo. Veamos qué resuelve la justicia argentina. Ya, se trata de ecuatorianos que están acá requeridos por la justicia de otro país, que esa normativa no está vigente porque actualmente la Constitución prohíbe que Ecuador acceda a la extradición de uno de los suyos a otro país. Esa es una prohibición. Yo recuerdo claramente que esto se debatió en Montecristi y fue incorporado en la Constitución. Dice, ¿está de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes conforme al anexo 1? Vamos al anexo 1. En el anexo 1 se establece justamente esta modificación constitucional sobre el artículo 79 de la Constitución y más abajo dice, refórmese la ley de extradición en el siguiente, el artículo 4, deróguese en el artículo 5, número 1, sustitúyase la palabra extranjeros por personas. Algunos interpretan que ya con esto, una vez que esto se publique en el registro oficial, automáticamente ya puede proceder la extradición. Pero hay, por ejemplo, opiniones, y voy a citar una, la del jurista Ramiro García Falconi, que él ha dicho que la extradición requiere de una ley que establezca los requisitos y condiciones antes que pueda aplicarse. Su aprobación vía referéndum no es suficiente. El propio doctor García dice, por ejemplo, y le responde a un comentario del doctor Joffre Campaña, diciendo, la ley que existe es para extraditar extranjeros y que recién el domingo se aprobó la extradición de ecuatorianos. ¿Qué mismo? ¿Cuál es su interpretación sobre esto? ¿Se puede o no se puede inmediatamente o se necesita una ley adicional? Recordemos que en este cambio específico nosotros tuvimos un cambio de la Constitución y un cambio de la ley. En la ley de extradición. En ese artículo. Exactamente. Entonces, el momento en el que se publiquen los resultados, Fabricio, Belkis, significa que automáticamente cambió la Constitución y cambió la ley. Claro, eso me explicó Carlos de Tomaso el lunes. Me escribía y me explicaba esto que me está diciendo. Efectivamente. Y esto no es nada novedoso. Recordemos que en 2011 pasó exactamente lo mismo respecto a los miembros del Consejo de la Judicatura. Se cambió la Constitución y se cambió el Código Orgánico de la Función Judicial al unísono. ¿Por qué? Porque fue un referéndum de Constitución y de ley. Entonces, ¿es necesario modificar la ley? En mi consideración, no. Ya no ¿Y por falta. qué?
Porque la extradición está regulada, la extradición tanto en pasivo como activa, está regulada en la ley de extradición. Y efectivamente lo que nosotros hemos tenido es una extradición en pasivo para extranjeros que están en el Ecuador y son requeridos por un tercer estado. A día de hoy, con lo que va a ocurrir es que ya no dice la palabra extranjero, sino dice personas, con lo cual, entonces, el procedimiento ya está. Pueden No ser se requiere. nacionales o extranjeros. Claro, es que ya no se requiere. Entonces, ese es el efecto inmediato que tiene precisamente la voluntad del pueblo. Ahí usted no requiere modificar nada. De hecho, le informa además que existe un instructivo de la Corte Nacional de Justicia bastante bien logrado en el que se desarrolla exactamente todas las fases de la extradición en pasivo, que es precisamente esta de la que estamos hablando. Cuando un país extranjero requiere una persona que se encuentra en el Ecuador, porque a día de hoy ya tenemos que hablar de eso, una persona que se encuentra en el Ecuador, puede ser ecuatoriano o puede ser extranjero, por un delito que está cometido en el exterior. Ahora, ¿cómo procedería? Pues básicamente también esto ya está en la ley de extradición. No se puede extraditar si el delito que se comete en el exterior no está tipificado aquí en el país, si por el delito que se le está persiguiendo en el exterior hay penas crueles, inhumanas o degradantes, si el delito por el que se le está requiriendo es sancionado con pena de muerte y si pues la persona es perseguida política, si se está hablando de un delito político. Pero esto ya está en la ley, está en los tratados internacionales, es decir, el análisis es exactamente igual. Doctora, en honor al tiempo, brevemente quisiera avanzar a los aspectos que tienen que ver con la consulta popular y las leyes que deben ser tramitadas en la Asamblea. Desde el gobierno se ha dicho prácticamente tenemos listos los proyectos que serán remitidos al Parlamento una vez que se proclamen resultados. Se dará trámite, se analizan varios mecanismos, si se crea una comisión ocasional específica para el trámite de todo este conjunto de leyes, si solo la Comisión de Justicia los tramita o si van a diferentes comisiones permanentes. Pero más allá de ello, ayer el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, sostuvo que la Asamblea puede añadir aspectos a estos proyectos porque no se le puede coartar esta capacidad de modificar leyes. La capacidad legislativa. La capacidad legislativa como tal. ¿Hasta dónde esto tiene asidero? ¿Cuál es el alcance de aquello? ¿Hasta dónde puede ir la Asamblea? Aquí nosotros debemos recordar que en las 6 preguntas que tienen que ver con consulta popular de tipo plebiscitario, para hablarlo en sencillo, estos mandatos que le dimos a Daniel Noboa como presidente y a la Asamblea Nacional son mandatos conceptuales. ¿Esto qué quiere decir? Que no le dimos un mandato de tipifica y pon 5 años para agravar las penas, sino que le dijimos agrava las penas. Pero obviamente, ¿cómo se agravan las penas? Sobre la base de los principios del derecho penal básicos, proporcionalidad, es decir, no puede poner o no puede agravar una pena a 50 años, ¿sí? Por más deplorable que pueda ser el delito, no lo va a hacer a 50 años porque más allá del mandato constitucional, el mandato del pueblo tiene que hacerse dentro del marco constitucional. Entonces, empecemos a debatir sobre los conceptos que principalmente son los que fueron dispuestos en este mandato popular del día domingo. Sobre esa base, Belkis, efectivamente, y como la Corte lo señaló en el propio dictamen de la consulta popular de tipo plebiscitario, la Corte dice, bueno, la Asamblea tiene configuración legislativa para poder incluir temas que estén relacionados con lo que se está disponiendo. Obviamente, aquí habrá que analizar el debate que se dé sobre el caso. Es decir, a ver, si estamos hablando de reformas del COIP, mal podría la Asamblea en ese proyecto de ley incorporar una reforma a la ley de compañías. O sea, sí. Exacto. Pero tiene nada que ver. Exactamente. Pero estamos hablando, y aquí me parece que lo que tiene que aplicarse es el principio de unidad de la materia. Efectivamente, entonces, por ejemplo, si algo que está relacionado con el endurecimiento de penas y esto tiene que ver con alguna norma secundaria, pues también bien pueden incluir ese cambio en la norma secundaria, en una norma, en otro tipo de normas, porque es consecuencia o efecto directo de lo que se está pretendiendo modificar. A manera de complemento, digamos. Efectivamente, entonces aquí lo que tiene, y me parece que tenemos que empezar a hablar sobre este criterio de la coherencia y de la unidad normativa respecto a estos conceptos que fueron dispuestos en el mandato del día domingo. Pero, por ejemplo, vamos a asumir que el presidente de la República, y yo citaba ese ejemplo en el comentario hace minutos, envía el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, entonces establece una propuesta
propuesta de incremento de penas para esos 10 delitos que había citado: terrorismo y su financiación, sicariato, secuestro extorsivo, minería ilegal, etcétera. Y vamos a suponer que voy a inventarme un ejemplo hipotético. Vamos a suponer que para el sicariato el presidente plantea 20 años. Estoy poniendo simplemente para graficar, 20 años. La Asamblea podría decir, no estamos de acuerdo con 20 años, pongamos 25 o pongamos 18. Eso sí puede hacer la Asamblea. Claro que sí. De hecho, esa es su principal función. O sea, no es que la Asamblea está obligada a que si el presidente propone una pena, la Asamblea tiene que acatar o aprobar sin modificación tal alguna. cual, sin modificación, esa pena. Es que la libre configuración legislativa le permite precisamente a la Asamblea deliberar. Y dentro de esta deliberación puede ser que, como en el ejemplo que usted señala, Fabricio, efectivamente se analice que el delito del sicariato, de conformidad con la estadística, es el delito por el cual mayor número de personas está siendo procesada, con lo cual entonces quieren enviar un mensaje mucho más fuerte del sistema penal y por eso consideran que 25 años es correcto. Luego podría ser que dentro del debate digan, no, bueno, si nosotros sumamos todas las penas, pues esto no se compadece con los delitos más graves y entonces sí, 15 años, vamos a incorporar 15 años más. Para eso está la deliberación, de hecho, eso es lo que se beneficia y la Corte Constitucional así específicamente lo ha reconocido. Entonces, si hay una maniobra. Ahora, lo que a mí sí me parecería, por ejemplo, inadmisible es que el presidente diga, por ejemplo, se me ocurre, suban 20 años más y la Asamblea diga, no, un mes. ¿Por qué? Porque no tendría sentido. Exactamente. Ahí hablamos del sentido común, pues. Exactamente. Y que a veces es el menos común de los sentidos, por si acaso. Pero precisamente a eso está dirigida esta idea de respetar la voluntad popular. O sea, la voluntad popular creo que es clara en que si le subes un mes, 2 meses. Eso sería un chiste. Exactamente. Entonces, ¿para qué sirve la consulta? Entonces, creo que efectivamente tenemos que ir empezando a pensar en los temas conceptuales, es un tema importante. Tenemos que pensar en la unidad normativa a propósito de qué es lo que puede incorporar inclusive el presidente, porque mínimo y en el mandato se le ocurre al presidente incorporar algo que directamente no está relacionado con lo dispuesto, pero que tiene un efecto colateral. Piénsase, por ejemplo, en extinción de dominio. Algo que esté relacionado, y si el presidente lo justifica, lo argumenta, creo que esto es posible, pero tiene que debatirse y también la Asamblea puede debatir dentro de ese marco. Ahora bien, de mi lado quiero finalizar con lo siguiente, doctor, el tema de los votos, sobre lo cual también se ha hablado mucho en este tiempo y lo hemos dialogado aquí, porque nuestros oyentes inclusive nos dicen, ¿y si las leyes son archivadas en la Asamblea? Por un lado. Si la Asamblea no aprueba, pasará por el Ministerio de la Ley. ¿Qué va a pasar si finalmente la Asamblea no aprueba lo votado en la consulta? Le preguntábamos ayer sobre ese escenario a Esteban Torres, viceministro de Gobierno. Él decía que no cree que sea un escenario posible, que casi sí o sí se van a aprobar las leyes, pero dependerá mucho de estos acercamientos, de estos diálogos en medio de la fricción que existe entre varias bancadas ahora mismo. Entonces, ¿qué va a ocurrir si no hay los votos? A mí me parece que el peor escenario sería el escenario del archivo. Pero yo creo que ese escenario, a ver, siendo en la política cualquier cosa puede suceder, pero ese escenario, para mi concepto, sería inadmisible porque claramente estaría yendo en contra de la voluntad popular. Hay un mandato. Efectivamente. Ese sería el peor escenario, que creo que además sería el imposible desde el compromiso político que debe tener la Asamblea respecto al mandato que se le dio, porque recordemos que el mandato está dirigido principalmente a la Asamblea y al presidente en su rol de colegislador, con lo cual entonces la Asamblea tiene una obligación. Tiene la obligación de tramitar, tiene la obligación de debatir y eventualmente en el caso de que no se llegase a aprobar, ahí creo que podría activarse algunos mecanismos constitucionales, como por ejemplo el seguimiento del dictamen por parte de la Corte Constitucional, podría ser una de las posibilidades. Otra posibilidad que creo que es la más lógica es la aplicación del 103, que creo que ya en algún momento con usted habíamos conversado, Fabricio, respecto a que estos proyectos de ley tienen una legitimación democrática
sobre la base de la consulta popular. Y es decir, se podría entender entonces que estos proyectos de ley tienen esa voluntad popular ser entendidos como proyectos de la ciudadanía, con lo cual si la Asamblea no tramita dentro del término previsto en el anexo, que es un mandato constitucional, sobre esa base podría eventualmente llevarse a un referéndum normativo. Es decir, que nosotros vayamos a las urnas para aprobar, para aprobar los textos de las reformas legales. Pero es que esta podría ser una opción porque, y desde el principio yo lo creía así, porque se establece un tiempo perentorio para la tramitación. No entran, y esto sí me gustaría dejar súper claro, estos proyectos de ley no podrían nunca entrar por el Ministerio de la Ley, no tiene la misma consecuencia de un proyecto de ley económico urgente. Es decir, en resumen, la Asamblea tiene la obligación de tramitar y debatir, no así de aprobar necesariamente. Sí. Lamentablemente este es el... ¿Y por qué? Porque depende de la deliberación. Es decir, ahí lo que corresponde precisamente es que los asambleístas cumplan con su función. Ahora, recordemos que en el caso, por ejemplo, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que el argumento era que no habían los votos y que entonces por eso no podían designar a la autoridad a propósito de una decisión de la Corte Constitucional, la Corte Constitucional dijo, bueno, hay que hacer un esfuerzo razonado por llegar a mínimos acuerdos. Y precisamente cuando se da este dictamen, la Corte hace esa reflexión, bueno, creo que los asambleístas serán mucho más responsables con el electorado. Acá me envían un mensaje y creo que también es interesante. A ver, está claro que, y lo hemos presentado, ¿no? En la Asamblea Nacional hay estos temas que serán materia de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Son 4 temas más de la Ley de Extinción de Dominio. Se puede aprovechar ese momento, como me dicen este mensaje, porque al parecer la idea sería aprovechar este momento para traer a colación otros proyectos de reforma que están pendientes al Código Orgánico Integral Penal. Me explico. O sea, aprobar o tramitar los proyectos que va a enviar el presidente de la República y aprovechar ahí ese trámite y meter otros proyectos de reforma al Código Integral Penal relacionados con otros temas. ¿Se puede o no se puede? A ver, aquí me parece que el trámite legislativo es bastante claro y en esa línea yo sí creo que podría, por ejemplo, aprovecharse para tramitar estos otros. Ahora, por el mandato específico de que sean tramitados en 60 días, me parece a mí que sí que deberían ceñirse y que la Asamblea debería ser muy responsable en ceñirse a los temas señalados en la consulta popular. Es decir, no es que sea imposible, es una de las posibilidades que pueda darse la Asamblea, pero desde el punto de vista de la eficacia para que se concreten los resultados de la consulta popular, no lo veo viable. ¿Por qué? Por el tema de la deliberación. Si ya bastante van a tener para reformar todos estos temas en una norma penal que además es harto compleja y que tiene efectos en otras normas del ordenamiento jurídico, a mí me parece que no es del todo adecuado incorporar todos los temas que quedaron pendientes, que es una reforma estructural al COIP. Entonces, me parece que podría ser irresponsable por parte de la Asamblea tratar de evitar o diluir el debate, seamos muy técnicos, diluir el debate con todos los temas que están pendientes, porque sí que hay un mandato específico. Además, dentro de ese mandato hay un plazo que es distinto al plazo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Digamos, los plazos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa para el trámite ordinario son mucho más amplios y no se reducen a 60 días como plantea específicamente la consulta popular. 45 días para informe de primer debate, 45 creo para el segundo. Que casi nunca se cumple. Que casi nunca se cumple y tienes también un trámite específico, plazos específicos para proyectos de ley económico urgentes. Pero claro, ¿qué pasa aquí con estos 60 días? ¿Cuándo se definirá, por ejemplo, el plazo para la entrega del primero y segundo informe? ¿Cómo se procede ahí? Ahí, insisto, sentido común. O sea, y este es un tema que la Asamblea tiene que analizarlo profundamente. Me parece a mí que por eso la creación de una comisión multipartidista para el tratamiento de estos proyectos específicos o sea, sí es adecuada esa idea. A mí me parece que puede ser una buena solución. ¿Por qué? Porque los asambleístas van a estar de lleno metidos en esto, trabajando en esto, van a poder receptar toda la información de la ciudadanía respecto a estos temas, canalizar el sentir popular, presentar el primer informe, pasarlo al primer debate, recoger todas estas observaciones en el segundo informe y presentar algo coherente y sólido, debatido en la Asamblea para el segundo debate. Entonces, ahí yo creo que esta idea no es del todo descabellada. Esto puede ayudar precisamente a filtrar y a evitar
que se diluyan los temas. Un punto que sí me gustaría tratar en este aspecto, y es que recordemos que hay una diferencia importante a propósito del análisis que inclusive la propia Corte Constitucional ha realizado a propósito de la unidad normativa, porque la Corte Constitucional ha dicho la unidad normativa, el análisis de la unidad normativa cuando son proyectos de ley económico urgente es mucho más constreñida, es mucho más ceñida al tema, en tanto que los otros proyectos se pueden entender de una manera mucho más amplia y laxa. ¿Por qué? Por el tiempo de debate. Entonces aquí, a propósito de la pregunta del oyente, me parece a mí que lo sesudo y lo responsable de la Asamblea es tramitar directamente lo que fue dispuesto por el pueblo el día domingo y que todos los otros temas pues puedan seguir el curso normal, habida cuenta del tiempo que tienen y que el debate no se diluya y no se pierda. Una última cosa, sobre extinción de dominio. La pregunta me parece que es muy abierta, digamos, no hay una especificidad y esto también se ha prestado para la especulación. ¿Se entiende que esta reforma que plantea la última pregunta de la consulta popular sobre extinción de dominio le va a permitir al Estado, una vez que se instrumente el marco normativo, incautar o convertirse en propietario de bienes presuntamente adquiridos con dineros ilícitos, aunque la persona que está siendo investigada o procesada no tenga sentencia? Es una de las posibilidades, de hecho... Eso no está claro en la pregunta. Exactamente, de hecho esto es lo que tiene que debatirse. Porque creo que también este es un tema bastante importante. Efectivamente, hay ciertos dictámenes de la Corte Constitucional en los que ha señalado que hay que respetar la presunción de inocencia, con lo cual no podría extinguirse el dominio automáticamente. Hasta de hecho, que no haya la efectivamente, pero de conformidad con normas internacionales, precisamente de lucha contra la corrupción, se ha establecido, por ejemplo, que en los delitos que demuestran precisamente esta mayor gravedad, piénsese, por ejemplo, delincuencia organizada o temas que están relacionados directamente con el narcotráfico y que además es sencillo demostrar que son fruto directo. Por ejemplo, piense usted en el submarino. ¿Para qué una persona tiene un submarino? Sí, entonces, claro, y creo que a veces nos olvidamos que el derecho tiene que ser lógico y tiene que ayudar precisamente a que se den las respuestas de la sociedad de manera adecuada y oportuna. ¿Para qué se compra un submarino? El submarino está directamente relacionado con esta actividad ilícita, con estas rutas para transportar la droga. Entonces, es evidente que el Estado podría hacerse de esa propiedad. Entonces, creo que por ahí la reforma tiene que ser muy bien pensada y por eso vuelvo a este tema de la importancia del debate, de recoger los mejores criterios de expertos que los hay en este país, inclusive internacional. El apoyo pueden inclusive pedirlo internacionalmente a propósito de todas estas organizaciones que están luchando contra esta delincuencia transnacional organizada contra el narcotráfico, para poder ir generando una normativa que se compadezca a esta situación tan lacerante como son todos estos delitos que corroen a la sociedad. Doctora, gracias por el tiempo y por ilustrarnos con su conocimiento y su experiencia sobre cómo entender la aplicación en el post-consulta popular. Muy amable. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Casi con maicitos, con abaco, la doctora Pamela Aguirre Castro, como que fuéramos los estudiantes, ¿no? Sus estudiantes nos ha explicado cómo va a operar, cómo debe operar desde su visión la aplicación del mandato popular expresado en las urnas y aquello que vendrá después, que entra en vigencia inmediatamente, qué debe pasar por el tamiz de la Asamblea Nacional, cuáles son los límites y atribuciones que tendrán los legisladores en el contexto justamente del cumplimiento del mandato popular. Gracias a nuestra invitada. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.